Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos y este es el proyecto GTG. Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos, bienvenido a mi canal, es un gustazo aquí tenerlos. Yeah, introduciendo esta canción, comienzo en este instante a presentar mi mini introducción. Me gusta hacer videos, editarlos con más flow, contenido con estilo y la gente dice wow. Es una serie de videos, un proyecto GTG, se traduce que la gloria es de Dios y no es para mí. Hey, ¿qué pasaría si yo te dijera que hace aproximadamente 3 horas yo iba caminando cerca aquí de mi universidad, cruzando la carretera, venía un camión a toda velocidad y me atropelló? O sea, lo que puedes decir es que tuve un encuentro con un camión y lo que sucedió fue que me atropelló, me caí, se me cayeron las cosas, agarré mis cosas, me levanté y regresé a mi cuarto a hacer este video en este momento. ¿Qué dirías vos? O sea, probablemente entre muchas cosas vos dirías que soy un gran mentiroso. O sea, lo que diría es esto: Carlos, ¿cómo es posible que tuviste un encuentro con un camión? En serio, nada más te levantaste, agarraste tus cosas, te regresaste a tu cuarto y, o sea, estás intacto. ¿Cómo es posible? No te veo ningún raspón, no te veo ningún morete, no tenés nada, parece que, o sea, el pelo se te ve decente, o sea, te ves normal. ¿Cómo es posible, Carlos? Te cuento una historia. Estaba una vez Jesús con sus amigos y ya para este entonces ya era una celebridad, o sea, tenía multitudes siguiéndolo. Y entonces cuando Jesús tenía multitudes siguiéndolo, él aprovechaba para enseñar. Entonces Jesús se paró y decide enseñarle a la gente y les hace esta pregunta: señores, ¿cómo conocen la identidad de un árbol? Y la gente respondió de esta manera: o sea, Jesús, esa pregunta aparentemente no es para desafiar nuestra inteligencia, es obvio. O sea, Jesús, ¿conoces la identidad de un árbol? Por su fruto. O sea, si querés saber de qué es el árbol, vas a ver el fruto, y si el fruto es manzanas, es bien probable que el árbol sea de manzanas. Si el fruto del árbol es de naranja, es bien probable que el árbol sea un árbol de naranja, es obvio. Y Jesús dijo: correcto, es cierto. O sea, vas a conocer el árbol por el fruto que da. Lo mismo es con las personas. Vas a conocer a las personas por el fruto, o sea, por la evidencia en su vida. Eso te va a decir quién realmente es esa persona. Entonces continuó Jesús y le dijo: hay 2 tipos de árbol. El primero es el árbol que da fruto. El segundo es el árbol que no da fruto. Si conociste a Jesucristo, sos el primer árbol que da fruto. O sea, hay evidencia en tu vida y se te nota. Si no conociste a Jesucristo, sos el segundo árbol que no da fruto y se te nota también. El problema es que hoy hay gente que dice: yo soy el tercer tipo de árbol. O sea, yo conocí a Jesucristo, pero no hay fruto. O sea, hoy hay gente que dice: hey, ¿sabes que yo conocí a Jesucristo, pero no pasó nada? O sea, no pasó absolutamente nada y mi vida ha sido la misma. Conocí a Jesucristo y no pasó nada. Jesús dijo: ese árbol no existe. No podés decir que conoces a Jesucristo o que conociste a Jesucristo o que tuviste un encuentro con Cristo y no pasó absolutamente nada en tu vida. Exactamente igual a la historia que te conté sobre el camión. O sea, es mentira que hace 3 horas más o menos, yo tuve un encuentro con un camión, porque me ves aquí en este momento haciendo este video y no parece que me pasó nada. O sea, estoy bien, no tengo ningún hueso roto, no tengo ningún morete, no tengo o sea, soy bien. Igual es aquel que te dice: yo conocí a Cristo y no pasó absolutamente nada. Mentira, no lo conociste. O sea, si alguien te dice que conoció a Jesucristo y no pasó nada, te equivocaste, marcaste el número equivocado, te confundiste, pero no conociste a Jesucristo, porque si realmente hubieras conocido a Jesucristo, hubiera habido un cambio. Hay evidencia, tiene que haber algún tipo de fruto en tu vida. Déjame decirte que Jesucristo es mucho más grande y mucho más impactante que un camión. Si conoces a Jesucristo, hay un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Para vos, hey, si no conoces a Jesucristo, probá a Jesucristo y te aseguro que va a haber un cambio en tu vida garantizado. O sea, no se trata de ser todo religioso y decir: bueno, hoy sí yo voy a cambiar yo solito. Al contrario, vos vas a Jesucristo y Él se encarga de cambiarte. Él se encarga de que haya fruto en tu vida. No se trata de que vos lo vas a hacer en tu propio esfuerzo. Se trata de que Jesucristo te tiene y te va a cambiar. Si vos decís que tuviste un encuentro con Cristo, asegúrate que sea en serio y que en tu vida se demuestre ese fruto y que sea completamente evidente. O sea, que la gente te vea y te diga: se te nota, o sea, tuviste un encuentro con Cristo. Por supuesto. Si no hay ningún fruto en tu vida, ninguna evidencia, pregúntate si realmente conociste a Jesucristo. O sea, tiene que haber un cambio,
tiene que haber algo diferente que sea evidente que hayas conocido a Jesucristo. Y porque Jesucristo cambia, el día de hoy estoy aquí hablándote a vos a través de este video. Ese fue el video de hoy, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí en el proyecto TTG. Si te gustó, dale like, agregalo a tus favoritos. Comenta, suscríbete a mi canal también, no se te olvide. Y si te gustó también, pasáselo a tus amigos, pasar el video a tus amigos. Y muchísimas gracias una vez más por estar aquí en el proyecto TTG. También te quiero agradecer a vos por el apoyo que le has dado al proyecto. Por cierto, también la semana pasada el 90% de las personas que se suscribieron decía que era de México. Así que lo que quiero que hagas es que en los comentarios decime de qué país y de qué ciudad sos para ver a dónde nos estamos conectando con el proyecto TTG. Muchísimas bendiciones y nos vemos a través de este canal Proyecto TTG. In the creation order, we the highest of sorts. Porcelain frames with treasure inside. Now this is insane, we extra fly. Let me explain why. You made a little bit of one of them angels. You are sending our image, it was mangled. But it doesn't take a vision away from the one that made you. Oh, that's major, I said. The simple fact that creation is so creative is an exclamation point to the statement. This is amazing.